En este caso sí, porque este es un libro que ofrece una visión del caso desde la perspectiva del autor, que además no tiene nada que decir. Cuando el asesino no tiene capacidad de introspección, ha mentido continuamente, ha aburrido a los espectadores con argumentos absurdos, se convierte simplemente en un títere de una función que él pretende controlar. Luego, definitivamente, en la medida en que un libro no puede aportar nada sobre el conocimiento, sobre la ciencia, sobre la comprensión de los hechos, por dolorosos que sean, francamente, en este caso, como hay menores, vulnera sus derechos. Es evidente que el derecho al honor de los menores no se extingue con su fallecimiento, con su muerte, con su asesinato, y que ese derecho sigue siendo un derecho que debe ser tutelado, en principio por el tutor responsable legal, la madre en este caso, o por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Efectivamente, en el caso que nos ocupa, que es un caso extremadamente cruel, un ejemplo de violencia vicaria, ese derecho debe ser protegido hasta el final. Responder a esta pregunta con la prudencia y rigor que se requiere exigiría haber tenido acceso al contenido del libro, cosa que no se ha producido, puesto que la editorial Anagrama decidió cancelar la edición del libro del odio. Pero aún así me permite poner de relieve algunas cuestiones que me parecen interesantes. La primera es que los niños son sujeto de derechos y que sus derechos tienen que ser tutelados tanto durante su vida como post-mortem. Es el caso del derecho al honor, a la intimidad, es la llamada personalidad pretérita, que ha sido reconocida por nuestro ordenamiento jurídico y avalada jurisprudencialmente. La segunda cuestión es que esta tutela post-mortem de estos derechos está muy relacionada con la relación familiar y con la afectación personal y familiar que la vulneración de estos derechos tiene en este entorno. Y esto creo que es crucial, sobre todo, y por eso está justificada la intervención, la legitimación activa de la madre, que presta rápido a paralizar la distribución de la obra, y también del Ministerio Fiscal. Y la tercera y última es que, en efecto, cualquier obra literaria o artística puede vulnerar los derechos al honor o a la intimidad de estos niños asesinados, y creo que cuando esto se provoca es necesario actuar con contundencia, con medidas legales que eviten la revictimización y que, sobre todo, reparen el daño. Para mí debería existir un código ético que sometiera al buen criterio de los autores de los productos culturales de True Crime, de tal manera que lo tuvieran siempre muy en cuenta y hubiera una especie de presión social al respecto. Ese código incluiría, en primer lugar, que el asesino no obtuviera ningún beneficio, ni penitenciario ni económico, o si tuviera un beneficio económico, que fuera destinado a pagar la indemnización, que normalmente, y son muy cuantiosas, vienen asociadas a las condenas y que jamás se pagan. En segundo lugar, las víctimas deberían ser tratadas con respeto. Eso significa que, por encima de todo, debe de plantearse cómo un acto tan cruel e injusto acabó con la vida y con las esperanzas de una o varias personas y, por supuesto, de sus familiares y allegados, de tal manera que sirva para recordar cómo esa vida truncada fue injustamente terminada. En tercer lugar, el asesino nunca debería ser glorificado. Se puede estudiar al asesino porque es una fuente muy importante de información para los criminólogos. Las entrevistas de los asesinos nos han dado mucha información, pero eso no significa glorificarlo ni plantear sus crímenes como una especie de hazañas propias de seres especiales o fascinantes, que esto, por desgracia, ha sido una tendencia bastante frecuente. Y en cuarto lugar, creo que la obra debería ser respetuosa con los hechos. Por supuesto, siempre implica toda obra cultural una perspectiva o un ángulo, pero no debería caer en simplificaciones o en distorsiones que claramente para un observador atento no están pegadas, no son cercanas a la realidad. Bueno, sorprende en todo caso que el autor del libro sea un periodista, porque el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España recomienda que no se dé voz a los victimarios. Aunque la intención del periodista y escritor en este caso pudiera ser honesta, es evidente que en un personaje que ha demostrado ser tremendamente frío y calculador a la hora de perpetrar el crimen, puede haber una voluntad de autojustificación que le lleve a querer utilizar esa ventana, esa plataforma del libro para conseguir una cierta exoneración social. Porque es evidente que este hombre abandonará la cárcel en un periodo relativamente próximo,
2036 y pueda estar intentando construirse una nueva identidad. En un personaje como este, el conflicto de derechos entre libertad de expresión y el derecho a que la sociedad pueda respetar, tener una idea de respeto de la decisión, es muy complicado. La libertad de expresión, como la libertad de creación artística y literaria, cuenta con límites en nuestro sistema. No estamos hablando de derechos absolutos. En ese sentido, pueden tener enfrentamiento con bienes jurídicos, con otros bienes jurídicos protegidos. No es la primera vez que un autor se siente tentado o atraído por el odio, la maldad, y decide acercarse a quien la ha perpetrado, ¿no?, a los asesinos. Pero el modo en que se hace considero que es sumamente importante y que marca las diferencias. Y en ese sentido creo que hay una diferencia clamorosa con, por ejemplo, una obra como la de A sangre fría de Truman Capote, en la que en el relato el novelista, el autor, sí que recogió todos los testimonios de víctimas, de habitantes del poblado de Estados Unidos donde se perpetró, y hizo un estudio muy exhaustivo, oyendo todas las voces, que sin embargo no se produce en el odio. La opinión de la víctima ha quedado totalmente desatendida, no se la ha tenido en consideración ni en la obra, durante la ejecución de la obra, ni posteriormente por la editorial en su difusión. Incluso se ha llegado a decir que haber recogido su opinión hubiera sido distractivo. Esto me parece que es cruzar una frontera. Creo que es sumamente grave esto, porque determina un modo de deshumanizar a las víctimas de la violencia, no solo a la madre de estos niños en particular, sino a todas las víctimas de violencia machista. Creo que las mujeres víctimas de violencia machista, quienes han sufrido esta violencia, tienen derecho a no ser revictimizados ni por las instituciones, ni por los medios de comunicación, ni por las redes sociales, y tampoco por plataformas como Netflix. Creo que es importante que los intereses en presencia estén sumamente ponderados, que la voz de las víctimas esté tenida en consideración, también que no haya daños nuevos, y sobre todo que la violencia machista esté ponderada para evitar violencias a futuro. En general, la censura de libros previa no debería existir, porque aquí en España ya hemos padecido mucho esto. Pero obviamente hay ciertos límites que no se pueden traspasar. Libros que niegan el Holocausto, libros que puedan, por ejemplo, hacer proselitismo de la pedofilia, explicando cómo, en vez de ser un acto criminal sancionable, puede ser un elemento de educación y de ternura hacia los niños. Obviamente hay libros que no pueden ser permitidos, pero en general es evidente que la libertad de expresión es un elemento fundamental de la democracia. Este es un terreno resbaladizo. Cualquier régimen político, desde el estalinismo o el nazismo y otros, han buscado la persecución de los libros. Se han creado incluso instituciones para perseguir los libros que se consideraban inmorales o que se consideraban condenables por una determinada religión, una determinada ideología política o una moral dominante. Es un terreno muy resbaladizo. Lo cierto es que el derecho de los ciudadanos a tener una información completa sobre los hechos, en este caso, nos impide ver la verdadera intención oculta de alguien que acepta participar en el libro precisamente para construirse una nueva imagen, para buscar una justificación, para incluso intentar transmitir que el contexto, que la situación que tenía de previsible ruptura matrimonial podría ser el causante o el detonante de su comportamiento, y buscar ahí precisamente esa especie de exoneración social que yo creo que no nos podemos permitir. Si rebajamos los criterios éticos, si rebajamos los valores y damos voz al asesino, estamos generando incluso un efecto de aceptación o adormecimiento o justificación de la sociedad, e incluso se puede generar un efecto llamada a que cualquier comportamiento, por cruel, por desalmado que sea, puede ser justificable.
Considero que protege a la sociedad siempre que se hayan tenido en cuenta los intereses en presencia, los derechos en juego, y se haya considerado que en este caso la libertad de creación artística y literaria ha traspasado los límites que nos hemos establecido como sociedad democrática. Considero que una censura previa sí que iría en contra de la democracia, supondría desandar unos pasos que hemos superado y vulnerar el marco de Estado de Derecho en el que estamos, pero sí considero que también podría ser un atentado a la democracia banalizar el mal, generalizar su extensión y por lo tanto hacer abuso del mismo, porque creo que todo lo que toca el mal, de alguna manera, todo lo que la barbarie significa, queda impregnado en aquellos materiales que lo ponen de relieve.